Gracias, Mauricio. Gracias a todos por estar aquí. Lo que pretendo esta noche es repetir, corregida y aumentada una pequeña charla que dimos en esa sesión de la Academia Hispánica de Filatelia en Montevideo, y que en esa ocasión estaba centrada en la relación entre el servicio de correos en Guayaquil y la epidemia de fiebre amarilla de 1842. La idea ahora es ir un poco más en los inicios de los servicios de la Pacific al norte del Perú, hacia Guayaquil y hacia Panamá, porque normalmente la Pacific ha sido estudiada desde Chile y desde Perú, y los datos, en el caso del Ecuador, se han usado datos un poco derivados de ahí, pero no ha habido una investigación de las fuentes acá. Y he podido revisar periódicos, informes de esa época, y eso ha permitido reconstruir de mejor manera esos primeros pasos de la Pacífica en Guayaquil, que eran un poco desconocidos y sobre los que hay algunas confusiones y cosas por el estilo. Así que el sentido de esta charla es ir más allá de las ideas que pudieron plantearse en esa noche en Montevideo. Quiero recordar a nuestro amigo Fabián Celín, que murió hace 2, 3 meses, y quiero dedicarle esta charla a él, que nos está haciendo mucha falta. Este es el plan, son unos capítulos cortos para plantear los temas, y arrancaríamos en el escenario en el que ocurren estas cosas. El escenario es la ciudad de Guayaquil, el puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil, desde el inicio de la conquista, hubo fundaciones de Guayaquil, asentamientos de Guayaquil en uno y otro lugar. Hay discusiones de los historiadores sobre las fechas exactas, si fue la primera ciudad fundada en lo que hoy es el Ecuador, si no, no me voy a meter en eso. Lo cierto es que en 1547 Guayaquil se asienta definitivamente en el lugar donde está ahora, en esta zona de acá, que es la zona del Cerro, y que empezó a llamarse la Ciudad Vieja cuando los habitantes se desplazaron cruzando estos esteros, con unos puentes sobre los esteros, a esta zona que es la que denominaron Ciudad Vieja. El puerto de Guayaquil es un puerto subordinado, secundario, porque el puerto sudamericano del Pacífico era el Callao. Muchas cosas Guayaquil tenía que hacer por medio del Callao, con autorizaciones previas, y el centro del tráfico marítimo era el Callao, y otros puertos como Guayaquil, Valparaíso, por ejemplo, tenían un papel secundario en este tema hasta la independencia. En lo que se especializó Guayaquil fue en la construcción naval. Se establecieron allí importantes astilleros, y se construían naves, se reparaban naves, y esa tradición de construcción naval de Guayaquil va a servir después, vamos a ver, en el desarrollo de la navegación a vapor. Esta es la ubicación de Guayaquil. Guayaquil es un puerto interior. Ahora existe un puerto en Pozorja, aquí a la entrada del estuario del río Guayas, pero originalmente el puerto era la orilla del río donde está la ciudad. Había que cruzar por una serie de esteros. Manuel Arango conoce muy bien esto porque ha navegado por estos lados. Ya a mediados de este siglo se construyó un puerto nuevo en esta zona, que sigue siendo interior, y hace poco tenemos este puerto hacia afuera. Esta es una dificultad para el acceso a Guayaquil, y eso hizo que Guayaquil perdiera la carrera de los nuevos puertos después de la independencia, y ya el Callao no tenía la autoridad, digamos, de alguna manera, ¿no? Ya España no exigía que las cosas se hagan por el Callao, había países independientes, y hay una especie de disputa por el comercio marítimo que gana abiertamente Valparaíso por la ubicación que tenía, la cercanía al Cabo de Hornos, generaba para la costa del Pacífico un acceso más fácil y directo con barcos desde Europa. Esta es una comparación del movimiento de los puertos. Valparaíso, entre enero y mayo del 41, por ejemplo, en 5 meses, 1841, recibe 266 barcos. En 5 meses, Valparaíso recibe
mucho más que Guayaquil en un año entero, de octubre del 39 a septiembre del 40, 200 barcos, de octubre del 40 a septiembre del 41, 211 barcos. El tráfico es mucho más pequeño en Guayaquil y eso va a incidir también en la marcha de los vapores. Hay dos protagonistas de esta historia, dos protagonistas fundamentales. El uno es Vicente Rocafuerte, que fue presidente del Ecuador y que le vamos a encontrar casi en cada página de esta presentación, y obviamente el impulsor de la Pacific, William Wellwright. Rocafuerte es un personaje absolutamente interesante, uno de los más importantes ilustrados del Ecuador, pertenecía a una familia importante de Guayaquil, por eso se fue a estudiar a España, allí recorrió Europa, conoció a Bolívar, hizo amistad con Bolívar en Europa, eh, cuando regresó a Guayaquil ocupó cargos importantes en Guayaquil, eh, a, a mediados de la segunda década del siglo XIX hizo un viaje por Europa, se fue a Londres, a San Petersburgo, acabó de diputado de Guayaquil en las Cortes de Cádiz, tuvo que huir a Francia cuando las Cortes fueron disueltas por Fernando VII y en la huida llegó a La Habana, a Estados Unidos, pero cuando estuvo en La Habana en 1820, el proyecto de Rocafuerte y una serie de hispanoamericanos era todavía no pensar en independencia como tal, sino que estaban pensando en la posibilidad de mantener el imperio español con autonomías en América. Un poco el proyecto de la Constitución de Cádiz, que se reactivó de alguna manera cuando se declaró nuevamente la vigencia de la Constitución de Cádiz con la Revolución de Río en 1820. Eh, Rocafuerte estaba en La Habana y las logias de La Habana le envían a Madrid para que vea qué es lo que puede pasar. Y cuando esté en Madrid se convence que la única alternativa posible es la independencia porque ese periodo liberal de España no iba a durar. Entonces él regresa con Fray Servando Teresa de Mier a Estados Unidos, ahí establece mayor relación con los mexicanos, él estuvo en México algún tiempo, y en 1822 se convierte en una especie de embajador de los republicanos de México en Estados Unidos en la oposición a Iturbide. Y cuando cae Iturbide, regresa a México y en 1824 es enviado como representante diplomático de México en Londres y ahí va a estar hasta 1830. Rocafuerte es el que negocia el primer tratado de navegación entre México e Inglaterra. Después regresa a México, participa en la oposición a Anastasio Bustamante y cuando termine ese gobierno regresa al Ecuador. En el Ecuador participa en una revuelta contra el presidente Juan José Flores. Esa revuelta, como Rocafuerte regresaba de México, acá le llamaban la revuelta de la revolución de los Chihuahuas, porque era el tipo de México que regresaba a hacer el relajo acá, pero no vale la pena entrar en detalles. Lo cierto es que Rocafuerte acaba como presidente de la República, acaba pactando con Flores, es presidente de la República, después gobernador del Guayas, y ya vamos a ver el resto de la historia que está bastante ligada al tema de los vapores. El impulsor de la Pacific, lo conocemos, hemos oído de él en varias charlas que se han dado aquí, empezó como marino, era norteamericano, naufragó en Buenos Aires, de ahí viajó a Valparaíso, se instaló en la costa del Pacífico, estuvo en Guayaquil, donde fue cónsul de Guayaquil, cónsul de los Estados Unidos ante la República de Colombia en Guayaquil, manejaba la correspondencia, era un agente encaminador en Guayaquil. Después regresó a los Estados Unidos y su idea era impulsar el proyecto de navegación en el Pacífico, lo logró hacer, lo vamos a ver, pero además trabajó en otros proyectos como ferrocarriles en Argentina y en Chile, hasta que murió en Londres en 1873. La navegación en el Pacífico es más bien tardía, de vapores en el Pacífico es más bien tardía, con unos pocos intentos previos. A inicio del siglo XIX ha empezado a desarrollarse ya este nuevo motor para los barcos, pero el primero que llega al Pacífico es uno que contrata Lord Cochrane en Chile, cuando están en plena campaña para ir hacia el Perú. En 1817 contrata un vapor, el Estrella Naciente, con algunas particularidades mecánicas interesantes, pero se demora la construcción del vapor y llega a Chile cuando ya es tarde, en 1821, cuando ya no es necesario de alguna manera y no llega en realidad a utilizarse.
Después fue vendido, se le quitó la máquina en 1826 y acabó haciendo un servicio en el norte de Europa y naufragó en el Golfo de Finlandia en 1829, pero ya como velero. Parece que la máquina no funcionó bien, que nunca lograron adaptar una máquina que sirviera para esa clase de barco. En 1823, Rocafuerte, que venía de Europa, había hecho ya una propuesta al gobierno de Colombia para tener una concesión de la navegación a vapor en el Pacífico, que nunca se le llegó a dar. El Congreso de Colombia prefirió hacer lo mismo con la navegación en el lago de Maracaibo, en la zona de Venezuela. Empezó ahí el tema y Rocafuerte se quedó con el proyecto sin avanzar, pero con la idea de que había que hacer esto. Y hay una historia bien interesante. El primer vapor que navega ya comercialmente en el Pacífico es un vapor que se construye en Inglaterra y es contratado por guayaquileños. Eh, es un señor, Esteban José Amador, que contrata el barco, trae el vapor, no es este el barco, es de este estilo, pero a vapor, con una máquina de vapor, lo trae a Guayaquil. Tenemos ya seguro que es a la altura de 1825. eh, Ay, esto está mal. Esta parte hay que quitarla. Esto de acá abajo no corresponde a lo que debería corresponder. Es la repetición de lo anterior. Es, eh, es una historia que se cuenta de varias maneras. Muchos dicen que era un velero que llegó a Guayaquil y que aquí le pusieron una máquina, que eso fue en 1829, pero ya hay documentos claros que muestran que en 1825 fue traído ya el barco, que era de vapor desde Londres, zarpó como barco de vapor de Londres, y en 1825 Amador y este Miguel Mitrovich, que era socio de Amador, proponen al gobierno de Colombia la concesión para transportar correspondencia con este vapor. No se les llega a dar esto, y lo que pasa es que a la altura de 1826 este señor Mitrovich parece que era medio zafado de los tornillos y pierde la cabeza en uno de los viajes, hace estallar el barco. Hay una cantidad de historias sobre que si se enamoró de alguien, si se enojó con los pasajeros. Lo cierto es que el barco se hunde frente al Perú y logran rescatarlo. Los pedazos que logran rescatar los reconstruyen en Guayaquil y parece que de ahí viene la historia de que ahí le volvieron a poner una máquina de vapor. Y acaba prestando servicio en la India. En Guayaquil se construye también el primer vapor del Pacífico construido en el Pacífico. Es el vapor Guayas. Rocafuerte decía que tenía 100 toneladas. No sabemos si sea cierto porque si era un poquito exagerado cuando se trataba de estas cosas. Se forma una compañía para construir el vapor. No les va, acaban vendiendo el vapor en construcción al gobierno ecuatoriano, que lo va a utilizar como buque de guerra. Eh, Fue muy importante este vapor en los primeros años de la República del Ecuador, a tal punto que es uno de los símbolos que está en el escudo del Ecuador. Si ustedes se fijan en el medallón central del escudo, está el vapor Guayas navegando en el río Guayas con el Chimborazo al fondo. Fue lanzado en 1841 y tiene que ver también con la navegación de la Pacífico. Mientras esto pasaba, Wellwright ponía en marcha su proyecto de impulsar la navegación a vapor en el Pacífico y empezó a entrar en negociaciones con los gobiernos del Pacífico. Obtuvo una concesión de Chile, una del Perú, y con sus amigos en el Ecuador en 1837, cuando Rocafuerte era presidente, se le concede se le otorga una concesión para navegar a vapor exclusivamente en rutas internacionales, no como cabotaje, para transportar caudales y pasajeros durante 4 años, dice esta concesión. Vamos a ver que no llegó a ponerse en práctica porque los vapores llegaron después de terminada la concesión y por eso hubo que tramitar una renovación que se consiguió en abril de 1841 por 10 años más. Eh, la Pacific se conformó en Londres. Aquí hay una nota del Morning Chronicle del 10 de noviembre del 38 sobre las gestiones que se hacían. Esta es una acción de la compañía
Y en 1840, el 17 de febrero de 1840, se le autoriza, el gobierno británico le autoriza a funcionar a la compañía, que estaba construyendo ya los dos primeros vapores, los gemelos, el Chile y el Perú, en estos astilleros de Londres. Los barcos están listos en 1840 y parten para Chile. Son el Chile de 682 toneladas y el Perú de 690 toneladas. Viajaron por el Cabo de Hornos y el 25 de octubre salieron de Valparaíso para el Callao para el viaje inaugural. Sabemos ya esta historia, no quiero repetirla. Básicamente hubo una serie de problemas, la provisión de carbón, el acceso, determinados temas de transporte, etcétera, que dificultaron las tareas iniciales de la compañía. Guayaquil esperaba esos vapores. Rocafuerte estaba ansiando que la navegación a vapor llegue a Guayaquil y que estos vapores entren en Guayaquil. Y hay constantes referencias a promesas de que la compañía va a enviar los vapores, ya estaba prestando servicios inicialmente con dificultades entre Chile y el Perú, pero no llegaban los vapores al Ecuador. Eh, lo que vemos arriba es un fragmento de un informe de Wellwright al directorio de la compañía de la Pacific en septiembre del 43, donde cuenta que el gobierno del Ecuador le había dado las concesiones y por eso había renovado la petición, la concesión del año 37 que había fenecido y por eso renovaba la concesión por 10 años más. Y se me fue otorgado enseguida, pero le fue otorgado con la promesa de que traiga los vapores a Guayaquil. Rocafuerte le escribe a Flores, Rocafuerte en ese tiempo estaba de gobernador del Guayas, Flores era el presidente, y dice, ha llegado su íntimo amigo, Wellwright era muy amigo de Rocafuerte, muy amigo de Flores, mañana se va al Callao, va a recibir el primer buque de vapor, y él calcula estar aquí a mediados del mes entrante. Después vuelve a contarle en octubre que está pidiendo la ampliación de la concesión, que dentro de 8 o 10 días tendremos aquí uno de estos vapores, que son de 800 toneladas. Otra vez exagera Rocafuerte, no llegaban a 700 ninguno, pero ya dice que son de 800 toneladas y es importantísimo que estén por aquí. Wellwright había salido de Londres el 14 de abril para dar encuentro a los barcos que partían ya para Chile. Él fue por Estados Unidos, visitó a su familia, pasó por Panamá y llegó a Guayaquil el 15 de agosto de 1840. Ahí nombró al agente de la compañía, don Manuel Antonio Luzárraga, que era el más importante negociante de Guayaquil, fundó el primer banco, tenía negocios de gran magnitud en la costa, manejaba el comercio desde Guayaquil por el Pacífico. Y este anuncio básicamente es un anuncio que llama a inversores también para la compañía, pero anuncia que la compañía de vapores va a empezar a prestar servicios y que la gente en Guayaquil es usada. Cuando se renueva la concesión en 1841, la concesión se le da a la Pacific con la promesa de que los vapores iban a ir a Guayaquil. Y tratan de hacerlo. Eh, Le avisan a Luzárraga que vayan a llegar los vapores, él publica en los periódicos de Guayaquil que el 29 de mayo, que el vapor Perú va a estar en Guayaquil el 7 de junio y empieza ya a recibir pasajeros, carga, etcétera, etcétera. El Rocafuerte le cuenta también a Flores el 12 de mayo, el 7 próximo estará en este puerto el vapor Perú y ha anunciado que entrará en la bahía de las 3 a las 5 de la tarde. Veremos si así lo cumplen, dice Rocafuerte, porque ya han tenido varias promesas y no se las cumplían. Pero no llega a hacerse este viaje porque el Chile tiene un problema y queda varado en Chile y hay que repararlo. Entonces, las operaciones de reparación hacen que la ruta se interrumpa y que nadie piense en ir hacia Guayaquil, aunque Wellwright había ya pensado en Guayaquil como el lugar donde se podían hacer trabajos de reparación y mantenimiento de los vapores. Vamos a ver que él ya hizo un recorrido en ese sentido y cuando se entera del accidente del Chile, lo que hace es ordenar que sea trasladado, que se le repare lo posible para que pueda navegar
y se ha trasladado a Guayaquil para ser reparado. El Chile entra en Guayaquil casi sin anuncio el 8 de octubre de 1841, un día antes de la celebración de los 21 años de la independencia de Guayaquil, cuando Guayaquil preparaba la fiesta por la independencia. Entonces, la llegada del Chile se convierte en un elemento más de esa fiesta. El capitán del Chile, el capitán Peacock y Wheelwright aprovechan la oportunidad, le hacen navegar como pueden al Chile, hacen una regata por el río Guayas. Aquí está, podemos comparar el tamaño del Chile con el tamaño del Guayas, que sale también el vapor construido aquí, participa en la regata. Rocafuerte participa en eso, les recibe, hay fiestas, hay discursos, todo lo que pueden imaginarse, notifica a Flores que el Chile está ahí aquí, que se va a reparar, y el Chile se queda hasta diciembre en Guayaquil, en Carena. Mientras el Chile esté en Guayaquil, el capitán del Chile, Pico, aprovecha el tiempo y busca fuentes para carbón, para guano. Estaba empezando el tema del guano en el Perú y empezaban a buscar islas por la zona del Ecuador, no había ninguna, pero empezaron a navegar por estas zonas a ver qué encontraban, no había carbón, no había guano, pero colaboró con el gobierno del Ecuador para instalar un faro en la Isla del Muerto, en la salida, en la costa del Ecuador. Y la idea era portarse lo más simpáticos posibles porque habían quedado pésimo con el viaje que no se llegó a hacer. De hecho, Luzarra queda bastante molesto con esto. Parece que tuvo una serie de líos con el viaje no realizado. Y de alguna manera esta presencia de Peacock desde octubre hasta diciembre logra arreglar las cosas y darle una mejor imagen a la compañía. Reparado el Chile, Guayaquil se convierte en parte del itinerario de la Pacífica. Eh, Partía de Chile, iba hacia el Perú y llegaba hasta Guayaquil, y en Guayaquil la carga y la correspondencia era transportada en una goleta que tenía también la Pacific, la Lord Abinger, y se iba a vela hasta Panamá. Vamos a ver las dificultades que eso tuvo. Otra vez el informe de Wellwright aquí, en atención a las reiteradas y urgentes peticiones del Perú y del Ecuador, porque al Perú le interesaba ir más allá de Callao y llegar hasta Piura. eh, Se prolongan los viajes de los vapores hasta Guayaquil, puerto principal del Ecuador, y la goleta se empleó ante el mencionado puerto y el de Panamá. Estos son los viajes de 1841. Llegó en octubre para ser carenado el Chile, el 1 de diciembre salió, el aviso ya llevó correspondencia, llevó carga, eh, salió el 1 de diciembre para el Callao, el 28 de diciembre llegó el Perú y salió el 31 de diciembre para el Callao. Y el año siguiente va a haber ya un itinerario más constante, casi mensual, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre, en que va a suspenderse el itinerario. Vamos a ver por qué. Hay en total 2 entradas de los vapores en Guayaquil en 1841 y 9 en 1842. Hay entonces un total de 11 viajes hacia y desde Guayaquil. Esta información es tomada ya de los periódicos, entonces son las fechas exactas, ya no son las calculadas, la que estaba en el itinerario, sino la fecha que efectivamente consta en los informes sobre el momento en que llegó el barco a Guayaquil o en que partió el barco de Guayaquil. Puede haber ciertas equivocaciones en ciertos datos, pero son muy puntuales. Creo que esto es lo más aproximado a lo que podemos conseguir. Eh, con Guayaquil en la ruta se publica en Guayaquil el reglamento de la navegación a vapor y la tarifa, que es la misma tarifa que se venía, que empieza a regir desde 1842, un real por menos de media onza a 1 onza, 2 reales, y 2 reales por las onzas adicionales. Esto es lo que va a mantenerse como tarifa en el transporte de la Pacífica. Uno de los viajes que realizan, aquí hay un viaje a Panamá, el 13 de febrero, el 12 de febrero llega el Chile desde Callao y el 13 de febrero parte para Panamá y regresa el 27 de febrero. Este viaje era un viaje exploratorio. Iban ahí Wellwright y Peacock
para explorar la ruta del vapor hasta Panamá y para instalar un varadero en Guayaquil. En el informe del directorio dice Rey que Guayaquil era el único puerto del Pacífico donde se podían efectuar reparaciones, el mejor lugar para eso, y que él ha examinado los medios disponibles para eso y en febrero de 1842 instala ya un varadero en el que se van a hacer las reparaciones de madera, las reparaciones de los elementos de las máquinas o los elementos metálicos se hacían siempre en Callao. Allí creo que instalaron una fundición o algo así. Y Guayaquil quedaba reservado para los problemas, para mantenimientos o reparaciones en los elementos de madera de los vapores. Eh, en esta década de los 40 es muy contada la correspondencia que nos ha llegado de los vapores. Y en el caso del Ecuador, de esta primera etapa de 1840, 1941 y 1842, la única carta que conocemos es esta, que fue transportada en el vapor Perú, que salió en el viaje del 26 de julio del 42, media onza y pagó un real. Y está en la colección filatélica nacional del Museo de Washington, del Museo Nacional de Historia Americana. No conocemos, al menos yo no conozco, cartas de este periodo en manos de coleccionistas particulares. De hecho, esta es una copia de la foto que está en el libro de Harris y Rodrigo Páez. Una cosa interesante es que la presencia de los vapores cambia la política, cambia las comunicaciones y cambia la forma de entender las cosas. Eh, Hay esta interesante carta de Tomás Carlos Wright, que era el jefe militar de Guayaquil en ese tiempo, y le dice al general Flores que en estos días, en mayo del 42, había una tensión militar con el Perú y había preparativos para una posible guerra con el Perú. Entonces, Ray dice, hemos convenido con el señor Rocafuerte en no hacer nada hasta el lunes próximo porque el vapor sale el domingo. Entonces ya la política se hacía y la guerra se hacía pensando en la salida de los vapores. Y al rato que se va el vapor podemos hacer lo que sea, porque si no, el vapor va a llegar al Perú antes de tiempo con la información de lo que estamos haciendo. Eh, Luzárraga quedó resentido con lo que había pasado, siguió trabajando para la compañía, pero ya a mediados de 1842 entregó la representación a dos sobrinos de Vicente Rocafuerte, Vicente y Juan Gainza, hijos de la hermana de Rocafuerte, que se convierten en los nuevos agentes de la Pacífica, que este es el primer anuncio que sacaron sobre la salida del vapor Perú, el 17 de julio de 1842, salía el 27 de julio, y a partir de esa fecha ellos van a ser los agentes de la compañía hasta que mueren el año siguiente en la epidemia de fiebre amarilla a la que vamos a hacer referencia después. La fiebre amarilla se convierte en un problema más para quitarle a Guayaquil la ruta de los vapores. La fiebre amarilla llega a Guayaquil en septiembre de 1841. Está casi establecido que vino en la goleta Reina Victoria, está aquí la entrada el 31 de agosto, el movimiento del puerto, el 31 de agosto entra la goleta Reina Victoria, vean cuántos barcos entraron en todo un mes, casi nada. Había fiebre amarilla en Panamá, algún barco ecuatoriano con el coronel Villamil estaba haciendo un viaje a Galápagos, explorando algo en la costa, se enteró de la fiebre amarilla en Panamá, fue a Guayaquil para avisar, pero ya era tarde, ya había llegado el Reina Victoria y la enfermedad empezó a expandirse. En esa época todavía no se sabía que la transmitía un mosquito, no se tenía noticias sobre cuál era el origen de la fiebre amarilla. Y de hecho, en los primeros momentos, aquí pueden ver algunas opiniones de los primeros meses, en que se trata de calentura biliosa, no hay, aunque hay algunas víctimas, la mayor parte de la población no cree en la epidemia, el no creer, el no saber qué era. Y recién el 2 de noviembre del 41, Rocafuerte admite en una carta a Flores que lo que tenemos es el vómito, prieto o fiebre amarilla. Y empiezan a tomarse las medidas para detener la enfermedad. Lo que había pasado es que no se respetó el reglamento de visitas de sanidad de los puertos. Había desde hace varios años un reglamento vigente. Aquí está, por ejemplo, el artículo sobre lo que se hacía con las cartas. Eh, Podrán desembarcar la correspondencia pasándola antes por la desinfección por medio de los cloruros, etcétera, etcétera. Pero hubo una visita de sanidad, se encontró enfermos en Reina Victoria,
pero no les importó, la gente desembarcó y la fiebre se expandió. Eh, Esta es la evolución de la fiebre amarilla. En esta epidemia de Guayaquil hay un gran pico en noviembre del 42. La población de Guayaquil era de 10.000 habitantes, 8.500 se enfermaron y 2.400 murieron, la cuarta parte de la población de Guayaquil. Como toda epidemia, eh, crece y después empieza a caer los contagios y la enfermedad se convierte en, el alemán me ataca y no me acuerdo endémica, ya me acordé de la palabra. Esto fue una de las peores epidemias que pasó en Guayaquil. La gente empezó a salir de la ciudad, abandonaron la ciudad. Rocafuerte se quedó como gobernador enfrentando el tema. Murieron muchos de sus familiares, entre esos los agentes de la Pacific. Luzárraga, por ejemplo, con su familia, igual que muchas familias guayaquileñas, fueron a parar a Paita. Paita era un refugio de muchos guayaquileños durante todo este tiempo. Y obviamente empezaron a establecerse cordones sanitarios. Esta es la disposición del gobernador político de Piura. Todas las embarcaciones que procedan de puertos al norte de Paita, inclusive no podrán desembarcar gentes ni artículos, sino después de una rigurosa cuarentena. Y después, en enero del 43, se cierran absolutamente la comunicación por mar y tierra con la República del Ecuador. Y la cuarentena es establecida también por el presidente del Perú en este decreto de octubre de 1842. Los buques procedentes de Guayaquil y de cualquier otro puerto al norte hasta Panamá sufrirán rigurosa cuarentena. Las cartas se picarán y mojarán en vinagre antes de pasar al estado. Y en el Ecuador también se establece un cordón sanitario alrededor de Guayaquil. De esa época es la única carta desinfectada que tenemos en el Ecuador. Es una carta de oficio que parte de Cuenca a Portoviejo y que tiene que pasar por Guayaquil. Y aquí están claritas los cortes y las manchas del vinagre del líquido que se usó para desinfectar. Esto está en la colección de León Hongli, es una carta de oficio. Las cartas de oficio no pagaban tarifa, pero esta pagó 3 centavos, perdón, 3 reales, que era la tarifa de la certificación. No paga tarifa de transporte, pero paga la tarifa de la certificación. Para julio del 43 bajaron los contagios, ya un poco la fiebre amarilla era parte de la vida cotidiana de Guayaquil y Guayaquil declara terminada la fiebre. Pero obviamente el hecho de que Guayaquil considere que el problema ya no era tan grave no significaba nada para los países limítrofes y de hecho la navegación en Guayaquil, el comercio de Guayaquil siguió teniendo problemas durante bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, hay una carta del tantas veces nombrado Rocafuerte al gobierno provisional que estaba en ese tiempo, en 1845, 2 años después, septiembre de 1845, 2 años después de que se dio por terminada la epidemia, el Perú seguía manteniendo la cuarentena eh, con, la, eh, con los barcos que llegaban de Guayaquil. En una carta al gobierno provisorio, Rocafuerte dice, por la barca española he recibido el conocimiento de las 48 barras de plata y cuando el buque salga de la cuarentena haré desembarcar las barras. Ya era parte de la normalidad, pero obviamente eso eh, entorpecía el comercio con Guayaquil. Y otra de las consecuencias es, aunque los vapores tenían problemas, pero la fiebre se convierte ya en el motivo que cierra el viaje de los vapores. El 21 de octubre de 1842, otra vez Tomás Carlos Wright cuenta que el jueves el vapor Perú llegó a La Puna, que no avanzó porque había fiebre en Guayaquil, se quedó ahí, desembarcó a los pasajeros y se fue para ya no volver. Los cambios en la navegación a consecuencia de la fiebre en el transporte se reflejan aquí. La Pacific quedó haciendo la ruta de Valparaíso a Callao con el Chile y el Perú. De Callao a Panamá seguía funcionando la Lora Abinger, parando de vez en cuando en Guayaquil, pero mientras duró la fiebre eso no era algo que se hacía comúnmente.
y esto no duró más allá de 1843 porque la goleta se vendió, ya lo vamos a ver. Y mientras duró la fiebre y hasta julio de 1845, Guayaquil y Paita se pusieron de acuerdo para establecer una ruta de un vapor correo, perdón, de un buque correo que llevaba noticias del Perú a Guayaquil y de Guayaquil al Perú. En Paita estaban muchos guayaquileños y que permitía la comunicación. Recién en julio de 1845, eh, creo que es la municipalidad de Paita, dice que ya no hay problema con Guayaquil, que ya se pueden tener comunicaciones normales y por lo tanto dejó, se paró el funcionamiento de este buque correo y todo siguió con las rutas normales. El, la goleta, la que hacía el transporte hasta Panamá, acaba siendo vendida, porque aquí está el informe del directorio. Wellwright dice que se compró la goleta para el tráfico del Callao al Istmo, pensando en los vapores que llegaban por el Atlántico para conectar con ellos, pero que se retiró de ese servicio porque los viajes de Panamá a Lima se retardaban demasiado por las calmas y las corrientes, y por eso se ordenó vender la goleta. El directorio, en una memoria del directorio de agosto de 1843 del directorio de la Pacific, se dice que la experiencia ha demostrado que sus viajes no son lucrativos y el resultado de la goleta solo dejaba pérdidas y por eso se ordenó venderla. Ya en julio del 42 salió el anuncio de la venta de la goleta en Guayaquil y no sabemos la fecha exacta, pero a fines del 42 o inicios del 43 se vendió ya la goleta a un señor Alejandro Cross, y sabemos esto porque Cross enjuicia a la Pacific en Valparaíso, porque dice que la goleta no era lo que le ofrecieron, y consigue que el Tribunal de Valparaíso rescinde el contrato, lo declare sin efecto y ordena a la Pacific devolver lo que recibió a este señor. Y no sabemos qué pasó después con este barco, en manos de quién quedó o qué uso le dieron, al menos, y yo no sé. En marzo del 44 ocurrió eso y es la última pista que yo he encontrado de la goleta. Guayaquil entonces sale del itinerario, primero por la fiebre, pero también porque los vapores no eran rentables. La memoria de la compañía dice claramente que no había rentabilidad en esto y se ve clarito con estos datos. En 1842, por ejemplo, aquí hay el total de bultos que llegan a Guayaquil, 5.700 en febrero y 8.200 en junio, y los que transportó la Pacific fueron 118 y 84, o sea, el 2% y el 1%. Si comparamos con otros barcos en junio de 1842, estos dos barcos ecuatorianos veleros, el Sabino trajo 2.700, el Rocafuerte 984 bultos y el Chile solo 84, el 2% en relación con los otros. Entonces no había la rentabilidad que se esperaba para este servicio. Y en 1842, en junio, Wellwright cuenta una de las razones. Dice que le pide al gobierno ecuatoriano que derogue ciertas contribuciones de aduana, porque dice que el principal transporte que podían hacer los vapores era el transporte de valores y que no lo podía hacer porque ellos pedían que para transportar valores se hayan pagado todos los impuestos al Ecuador. Y resulta que la gente no pagaba los impuestos, sino que embarcaba en los veleros sin necesidad de pagar al Estado. Nadie está pagando esos impuestos. Y sin embargo, nosotros no embarcamos porque no tenemos la constancia del pago de los impuestos. Entonces, ya déjense de vivir en la mentira en definitiva. Deroguen eso y permítanos embarcar sin ese pago de impuestos. Rocafuerte se dirige a Flores y le dice, ve, está pasando esto, dejémonos de tonteras. Permitan embarcar el oro y la plata libres de todo derecho. Pero Flores parece que no hace caso. De hecho, no hay ninguna solución al respecto, se mantiene el impuesto. Y ya en julio de 1842, Rocafuerte le dice que mañana, le dice a Flores, mañana sale el Perú para el Callao y no va a volver. Y el 6 y el 8 del entrante mes llega el Chile y se despide también de nosotros. En realidad se demoraron un poco más, fue hasta octubre cuando los barcos dejaron de ir, pero obviamente ya no había razones para llegar a Guayaquil. Se suspende la ruta, el Chile y el Chile y el Perú solo hacen el recorrido en Chile y en Perú,
queda plenamente establecido que solo con esos dos vapores no es posible extender el servicio hacia el norte y que necesitaban incrementar la flota para eso. Mientras tanto, en el Ecuador, eh, el 20 de octubre se hace el último viaje del Perú, los vapores no vuelven a Guayaquil, no hay ninguna constancia. Eh, por ahí he visto algunos textos que dicen entre el 43 y el 44, el Chile y el Perú fueron a Guayaquil solo para carenarse o para reparaciones, pero no he encontrado ninguna constancia en esos años de que los vapores hayan pasado por ahí. Las restricciones por la fiebre amarilla siguieron hasta 1845 y el 6 de marzo de 1845, esta es estampilla conmemorativa del cincuentenario, un triunvirato guayaquileño reemplaza a Juan José Flores, hay una revuelta, una revolución en marzo, entran en guerra con el gobierno de la Sierra, en junio, julio, llegan a un convenio con Flores, Flores se va del país y se establece un nuevo gobierno. Un gobierno del que Rocafuerte, que era opositor a Flores, va a ser embajador en Lima. Y esto va a hacer, y ciertos factores adicionales, que se restablezca el servicio de la Pacífica hacia Guayaquil. En 1845 tenemos la primera constancia de una nueva llegada de los vapores. El Chile llega el 27 de septiembre del 45 para carenarse. Ahí hay un fragmento, una carta de Rocafuerte al gobierno provisional en que les recomienda que atiendan bien al... No, no puedo dejar salir el vapor Chile sin recomendar particularmente al capitán Pico para que le hagan franquear todos los auxilios que necesiten la carena del vapor. Nos importa traer a nuestro astillero la carena de los buques que vengan de Europa, sobre todo la de los vapores, desde que se ha descubierto cerca de Concepción un punto muy a propósito y tan bueno como el de Guayaquil para construir y carenar las embarcaciones, la competencia entre los puertos del Pacífico. El Chile llega el 27 de septiembre y el 18 de octubre sale para el Callao. Aparece ya el anuncio en la prensa de Guayaquil, los nuevos agentes, Micle, Cox y compañía, y este va a ser el único viaje en 1845. El Chile va a transportar pasajeros y carga hacia los puertos del sur. Pero ya en 1845, primero estaba ya el convenio entre el gobierno británico y la Pacific para el transporte de correspondencia. Esto facilitaba el tema económico para la compañía y se construye un nuevo vapor precisamente para hacer el servicio del norte. Eh, Le dan el nombre de Ecuador, es un vapor de 323 toneladas que llega al Pacífico en mayo de 1846. Y con este vapor se reinician los viajes hacia el norte. En 1846, esto es un dato que no estaba preciso en ningún lado, he visto textos en donde se dice en 1846, en 1845, no se sabía exactamente cuándo o no había consenso sobre cuándo se reanudaron los viajes a Guayaquil, pero este es un dato preciso, son los informes de la aduana de Guayaquil, antes de esta fecha, antes del 30 de mayo de 1846, no hay ningún vapor en Guayaquil. El 30 de mayo llega el Chile desde Panamá, quiere decir que pasó de Perú a Panamá, y de Panamá llegó a Guayaquil y de ahí salió para Paita ese mismo día. Y después, ya desde junio, empiezan los viajes del Ecuador. Otra vez desde Panamá a Guayaquil, queda claro que iban desde el Perú hasta Panamá, de Panamá llegaban a Guayaquil y bajaban al Callao. Y después empiezan a venir ya los viajes desde el Callao, entran a Guayaquil, suben a Panamá, regresan por Guayaquil y bajan al Callao. Estos son los viajes del 46. En el 47 se incrementan los viajes, hay un nuevo vapor en la flota, el Nueva Granada de 694 toneladas, y entre el Chile, el Perú, el Ecuador y el Nueva Granada hacen una serie de viajes y se establece ahí un itinerario bastante previsible. Normalmente a inicios del mes y a mediados del mes. Y como ven, hay ciertas variaciones, 1 de enero, 31 de enero, 3 de abril, hay ciertos viajes que claramente o que parece que son más bien para reparaciones porque llegan del Callao a Guayaquil y regresan al Callao y se quedan algún tiempo, por ejemplo, el Ecuador llega del Callao el 3 de marzo y se va al Callao el 15 de marzo.
Normalmente se iban el mismo día o el día siguiente, pero aquí seguramente se quedó con alguna reparación o algún mantenimiento. Esta es una carta de 1847, estaba en la colección de Jesús y Ya, es además la carta con una tarifa más alta, 6 reales, tarifa triple, transportada por el Perú a Lima. Esta carta está fechada el 31 de octubre, pero si vemos el cuadro, debió salir el 1 de noviembre, debió salir el 2 de noviembre, porque el barco llegó el 1 de noviembre de Panamá y salió el 2. Como se ve, al final del mes ya la esperaban, ya la carta estaba escrita, pero solo pudo ser despachada al día siguiente cuando llegó el vapor. Estos son los viajes del 48, también son viajes establecidos a partir de los informes de la aduana de Guayaquil. Vemos a los mismos barcos, Chile, Perú, Ecuador, Nueva Granada, y aquí el itinerario se hace cada vez más estable. En los años anteriores siempre había fechas en que no iban, había vacíos ahí, pero aquí ya es inicios de mes, mediados de mes. El gobierno del Ecuador, ante este nuevo servicio, establece una tarifa para la correspondencia que se recibe de los vapores. La orden era que la correspondencia de los vapores se entregue directamente en la administración de correos para que ahí pague la tarifa. Esto, hubo una cantidad de quejas de los comerciantes guayaquileños y el gobierno nunca hizo caso a eso, mantuvo la tarifa, pero no tenemos constancia de piezas donde aparezca esta tarifa cobrada. La orden del gobierno era que el administrador de correos de Guayaquil fije la tarifa y se publicó primero la tarifa fijada por el administrador de correos, pero inmediatamente el presidente de la República corrigió la tarifa en lo que tiene que ver con los barcos que vienen de los puertos del Pacífico, pero mantuvo la tarifa en la correspondencia procedente de Europa. Y lo hizo rebajando la tarifa. La primera tarifa de 1 real en vez de 1,5, de 1,5 en vez de 2,5, de 2 en vez de 3 y de 3 en vez de 4. Y esta es la tarifa que se va a mantener. Eh, Queda establecida ya la ruta de los vapores. Para ese entonces, Rocafuerte muere en Lima. Es enterrado en Lima. Este es el cenotafio que queda todavía en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. Y en 1884 el gobierno del Ecuador consigue del Perú la repatriación de los restos de Rocafuerte y pasan a un mausoleo que está en el Cementerio General de Guayaquil. Y de ahí en adelante ya la historia es mucho más conocida y mucho más fácil de seguir. Así que gracias Henry, Alfonso, Mauricio, gracias a todos ustedes, gracias a mi oficina, a las órdenes. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Si alguno tiene preguntas o comentarios para Juan Pablo. Por mientras aparecen las preguntas, Juan Pablo, yo tengo una. ¿Es algo complicado conseguir estos datos? O sea, hay fuentes, archivos que han sobrevivido, por lo visto, por lo que nos comentabas, hay algunas dudas con algunas fechas. Eh, ¿Por qué cuesta un poco conseguir la información? No hay continuidad de los periódicos. Entonces, tú tienes, por ejemplo, afortunadamente para 41 o 43, hay un periódico que se publicó todo el tiempo y que todos los meses publicaba la entrada y salida de vapores. Ujú. Para las rutas del 47, del 46 en adelante, hay los informes de la aduana que están publicados también en los informes de los ministros de Hacienda. Sí. Entonces, ahí puedes seguirle la pista. Ujú. Pero hay vacíos. 1845 no sabemos qué pasó. Como era el año de la revolución, Sí. no hay mucho dato, hay poca constancia y muchos archivos en Guayaquil se han perdido en los incendios, se han perdido por la humedad. Entonces es casi ir armando un rompecabezas. Ah, ya. Perfecto, gracias. Manuel. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, muy, muy interesante, muy Gracias, didáctica Manuel. y se aprende muchísimo con este tipo de informaciones. Mi pregunta muy, muy concisa es, ¿existe algún registro de si la Pacific entró a Buenaventura o nunca, o cuándo se presentó el servicio a través de Buenaventura? Si en algún momento, pues yo creo que en los años 70 tal vez sí hubo, pero
en esos años Buenaventura no participaba en ese comercio para nada. Te voy a ver, yo no tomé en cuenta eso, pero, por ejemplo, ese viaje que hacen para ver la ruta hasta Panamá, estoy casi seguro que decía que pararon en Buenaventura. Y me parece que algunos viajes, que algunos de estos viajes, sobre todo de la segunda etapa, había una parada en Buenaventura, pero tendría que asegurarme bien. Voy a buscar y lo que encuentre te lo paso. Sí, Pero sí había algo de Buenaventura también. sería muy interesante porque es que pues de la pieza en sí, todo el mundo habla Chile, Perú, Ecuador, Panamá, pero de Colombia absolutamente nada. Y creo que de pronto no hay ninguna correspondencia de esa época que haya sido generada desde Colombia vía Buenaventura o hacia Colombia. Yo no Entonces, me acuerdo de haber visto, pero tengo toda la idea de haber visto el dato de que Buenaventura estuvo algún rato ahí. Algún rato un barco llegó a Buenaventura, de eso sí me estoy casi seguro. Ya voy a volver a ver los papeles. muy bien, muy interesante. Muchas gracias de todas maneras, pero eso es un punto negro Sí, en ese recorrido que geográficamente debería tener alguna, o Tumaco en vez de Buenaventura, no sé. sí. Cualquiera de los dos debía Es tener que es, alguna significancia, significado, digamos, para ese recorrido. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. es Excelente, como terrible siempre. gracias, Manuel, es terrible la falta de datos, porque ese primer vapor que traen para Guayaquil como parte de Colombia, no hay información, no hay No, imágenes del vapor, y hay una uno, cantidad pues, de historias ahí, pero no, y parece que es un barco bien importante. uno podría pensar bueno, tú encuentras información de la aduana de Guayaquil de esa época. Es que la aduana de Buenaventura no hay absolutamente nada. Nada es nada. Entonces, no hay ni siquiera dónde buscar. Uno diga, bueno, yo me la paso un tiempo aquí arañando esos archivos a ver qué encuentro, pero es que no Ya, hay nada. Bueno, lo otro que quería decir es que desde la época de la colonia, y eso sí hay registros de que Guayaquil era un puerto muy importante para la construcción naval. ujú, sí, De hecho, muchos de esos barcos de, eh, de madera se construyeron en Guayaquil y había sí, una, una, una industria naval muy importante en Guayaquil, en la sí. parte pues de la ría de Ujú. Guayaquil, ¿no? Así que la tradición existía desde mucho tiempo Sí, atrás. sí, sí. Los primeros galeones botan a fines del 16 ahí. Ah, bueno, Ujú. imagínate. Heinz ya corregí el dato de Valparaíso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Diego. Hola, buenas noches. Hola Hola, Juan Dieguito. Pablo. ¿Cómo Muy vas? buena información. Chévere. Oye, aprovechando ahí estaba, quería comentarles justo de lo que Manuel hacía una pregunta. Les voy a compartir algo en el WhatsApp de mi oficina, a ver qué opina. Y lo otro que quería comentarles es, recién salió un libro del que es director de, fue el comisionado general de la exposición de Londres, eh, que es Mike Roberts. Eh, mm, él recién liberó un libro que yo les publiqué ahí en mi oficina, que es de Pacific Steam Navigation Company, porque él ha estado viviendo en Liverpool. En Liverpool está el archivo de la compañía, que es Sí, el archivo marítimo de Inglaterra, y entonces ahí ha podido él acceder a archivos y tiene una compilación interesante, no solo de los archivos, sino mezclando con otra información de autores previos. Entonces, de la pregunta que hacía Manuel, sí hay un itinerario en una de las páginas para el 56, entre la década del 50 en realidad, donde sí está Buenaventura como un puerto de parada.
Si le ven en el chat de mi Sí, oficina, hay una carta que va a Joaquín París, que entiendo que es de un patriota, que sale desde Guayaquil y va por Buenaventura a Bogotá. Sí, esa era la ahí que se me le ve acordaba. ahí se le ve Ya la me acordé. marca de Buenaventura Debri. El Eh, Buenaventura debe. entonces, vino de Guayaquil, llegó a Buenaventura y de ahí la mandaron a Bogotá. Este era un señor que fue presidente muy importante Ujú. Sí, en sí, la sí. política colombiana. Y entonces le compré a un amigo que también hace Ecuador y él decía, tengo esta carta que tiene estas dos, que tiene el sello, el de Guayaquil Paid y el de Guayaquil con fecha. Y claro, la combinación de los dos sellos es bien rara, porque normalmente es el rojo está al frente, el de la fechadora está en la parte de atrás. Yo le decía, que sí, qué chévere. Pero en realidad la rareza no era esa, la rareza es justamente que El todo fue Buenaventura. Buenaventura. Claro. Sí. Ujú. Yo no he logrado ver todavía ese libro, el último libro, así que no. Sí, Esto es yo hecho recién sin ver ese compré, libro. sí, justo recién compré y me trajo un amigo, porque como por correo es complicado que manden acá, Así es. entonces pedí que manden a otro lugar y de ahí hasta que llegue. Sí, pero sí les recomiendo, es muy, muy bueno, interesante. Sí, sí, hay que conseguir ese. Pero de nuevo, Perdón, qué libro es? felicitaciones, Juan Pablo, muy buena información. Gracias. Ese, exacto. Espérate, Está en la página de la Royal. Ah, es que no somos de la Royal, entonces. voy a No, estarlo de pero entras a la página de nuevo, la Royal. Diego, por favor. Es, Espérate, es que ok, es que no es se que está nota. con Sí, fondo. Encuentras. ok, ya lo vamos a buscar para compartir. Sácale una foto y mándala al WhatsApp, por favor. Sí. Está en el WhatsApp de mi oficina, les Ah, pasé, vamos ya a les ver vuelvo a si ya enviar. está. O sea, Déjenme revisar. antes ya les había enviado. Mm. Por mientras buscamos la foto, Heinz. Hola Juan Pablo, gracias, Hola, gracias por Hans. tu interesante charla. No, no alcancé a verla desde un comienzo, porque estaba en otra llamada. Pero quería hacer un comentario sobre lo último que dijo Diego, y es una eh, información adicional. Me consta que Jesús ya terminó ya de redactar su libro sobre la Pacific Steam. Y Jörg Mayer también estuvo haciéndole comentarios a Jesús en eso. Jörg Mayer me comentó hace poco de que tiene sus reparos con alguna de la información que está en ese libro, con lo cual no quiero descalificarlo, pero sí decir que podría haber más información que la que aparece en ese libro. Que la Gracias. de Roberts. Sí, Ya, interesante. Perdón, Diego, tu manito sigue levantada. ¿Otra pregunta? No, no, Ah, no, ya la va. ok. Aquí lo sacamos. Y ese libro se consigue en la Royal o dónde En se la Royal, consigue? sí, 60 libras. Sí, Barato. no, no. Sí, 60, pero para los miembros 54 libras. Ah, Ah, muy sí, qué bien. descuentazo. Y Para que, pagas, ¿cuánto pagas para ser miembro? 80. no, Hay sí. otro libro también que es 100 libras. Aquí les comparto. Primero voy a mostrar de Rafael. Rafael, manténlo ahí. Ahí. Ah, sí. Ese sí es conocido. Ah, sí, sí, sí. Ese es el viejo. Ajá. No sé si está todavía en print, no. Ok. Y permítame, vamos a compartir. Perdón la Aquí molestia. está. Les mencionan Ese es. Exacto. Y aquí hay algunas imágenes del libro y está la tabla de contenidos, algo extensa. Y sobre el libro, vamos a ver. Bueno, aquí está el costo y más el envío, supongo. Puesto. Ahí tenía un timetable. Ah, sí, vamos a buscar.
Quito siempre fue la capital de Ecuador, ¿no? Sí, Nunca lo fue Guayaquil. no. Ajá. Salvo cuando había una revolución en Guayaquil contra el gobierno de Quito, entonces ahí tenías dos países. Ahí tenías dos países. La información que había, o sea, toda la información gubernamental de puertos, la relación de Ecuador con el mundo, siempre todo salía de Guayaquil. Quito, para Sí, comunicarse con el mundo, tenía que pasar por Guayaquil. así es, No hay así es. otro puerto para la Pichincha, perdón que no conozco de memoria el de Sí, sí, sí. Ecuador, ¿no? Pero no, siempre debía ser Guayaquil. Sí, durante un tiempo se trató de abrir una ruta por Esmeraldas, hubo momentos en que salía por ahí, al norte, cerca de la frontera con Colombia, un camino por ahí, pero recién se hizo a fines del siglo pasado. Entonces, no, la ruta era Guayaquil. Camino de Carondelet. El camino de Carondelet. O sea que toda la parte de precursor, los primeros sellos y toda la comunicación debiera haber pasado por Guayaquil, aún Sí, siendo el lugar de los presidentes Quito, la capital de la exacto, República. Ah, exacto. Incluso tienes correspondencia de una ciudad que se llama Esmeraldas, que está al norte de la costa, casi mm, frente a Quito, y esa tenía que bajar a Guayaquil y subir a la sierra desde Guayaquil hasta... ah. De eso no hay mucho filatélicamente hablando, ¿no? Don Aguilar. Más o menos. Sí hay cosas. Sí hay una que Ah, otra las tiene cosa. todas usted y no las quiere mostrar. No. Bueno, fuera. Está muy bien, pero ya cambio de conversación. Eh, generalmente sí sabe ser muy raro que haya ese nexo tan... eh, me imagino que toda el área portuaria manejaba quizás hasta mucho más dinero que... Claro, Es por claro, eso todo que he llegaba dicho que primero a Guayaquil, Guayaquil todo. es más grande que Quito, al menos sabe tener más población. Ahora ya, antes no, Antes no. pero Ah, mire, económicamente era más fuerte siempre. sí, ¿no? Ujú. Una cosa similar ocurría en Colombia, digamos la Ah, capital política y de gobierno siempre fue Bogotá y estamos oh, a 1.000 kilómetros de la costa. del puerto. Entonces todo el puerto básicamente era Cartagena en un principio. Buenaventura muy poco porque era un sitio muy difícil de llegar allá. Por lo menos a Cartagena se llegaba gran parte del trayecto por el río Mm, Magdalena, eso sí, a 1.000 kilómetros de distancia, pero había una comunicación constante y fluida desde la época, desde la colonia, y así fue durante muchos años hasta que llegó el avión en claro, 1920. claro, claro. Manuel, Sí. ¿por qué Colombia nunca desarrolló el Pacífico? Primero porque nunca hemos mirado hacia el mar. Nosotros hemos sido un país totalmente centralista y de montaña. Y la ruta digamos, el camino al Pacífico es muy tortuoso. Tú tienes que pasar dos cordilleras para llegar hasta Buenaventura. Entonces, este suba y baje no es fácil. En cambio, hacia el norte, pues la vía expedita es el río El Magdalena, que te Magdalena. lleva derechito. Entonces, pues siempre fue lo más fácil, ¿no? Esa es la razón por la cual el Pacífico. Y además, que la costa pacífica es muy inhóspita. Inclusive ahora, en pleno siglo XXI, sigue siendo tal vez de las regiones donde más llueve en el mundo, porque hay un manto de selva desde Panamá hasta la frontera con Ecuador. Y eso la hace pues muy alejada de todo, difícil, y las comunicaciones son muy complicadas.
acaba de haber una tragedia hace poco en una carretera de Medellín a Quibdó, que es en la parte del Chocó, y se vino una montaña y sepultó como a casi 40 personas hace poco. Y eso estamos pues en el 2024, imagínate, en el siglo XVII, como podría ser eso en el siglo XVIII. Increíble. Sí, yo sin lugar a dudas no deja, a pesar de todo, el hecho de que las capitales se van un poco más adentro, ser un poco más beneficioso a la larga. No sé si van a compartir mi idea, pero que las capitales estén pegadas a los puertos muchas veces sabe ser medio como que la cabeza de las repúblicas, y el resto del país se vuelve un poco, por así decirlo, pero se vuelve mucho más raquítico. Y todo tiene que ir al puerto, todo lo que se produce al puerto y todo lo que va para... En cambio, que así cuando están un poco más separadas hay un crecimiento más, un poquito más parejo. Generalmente ganan los puertos, pero si al puerto le metes la capital encima, se genera, digamos, una fuerte, digamos, concentración ahí, y después cuesta un montón el resto del país, ¿no es cierto?, poblarlo y demás. Quizá eso beneficia un poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diferencia en el caso de la República Argentina, creo que Buenos Aires tiene prácticamente, por decirles, debe tener el 40% de toda la población, y el otro 60% lo tenés que repartir en el resto del país, que no es chico. Argentina, con la Antártida, es el séptimo país más grande del planeta. Entonces, pienso que quizá en el caso de Quito, tiene una gran ciudad que también, bueno, tienen Guayaquil, es como que está más, me da la sensación, se desarrolla más parejo. Acá decimos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Por qué? Lindo. Sí. Para los que les Ustedes no pueden interesa, decir eso. Y sí, tienen la oficina allá. para los que les interesaba el libro, ahí está el costo del porte a Sudamérica. Se sumen las 31 libras a las 60 del libro. Más barato ir a comprarlo directamente en la Sí, Royal ¿verdad? en Londres. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro más manos en alto, Juan Pablo, así que realmente felicidades por la charla, muy interesante. Gracias. Felicidades. Gracias. Estupendo, muy bien. Y el día de mañana.